Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio del estudio del inverso. Esto es Conexión 7D. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada, encuentro acompañada por Cris y por Luisa Cortés. Así que, ¿qué tal si iniciamos con una oración? Me parece muy bien. Sí. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque nos permites estar aquí, porque por tu misericordia y por tu amor podemos seguir aprendiendo de tu palabra, podemos seguir estudiando. Y queremos, Señor, que en esta tarde nos acompañes, que te quedes con nosotros, que dirijas nuestras mentes y que todo lo que nosotros podamos hacer pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu para nuestra edificación de espíritu. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero contarles de que la semana pasada estábamos hablando acerca del pueblo de Israel cuando iba a pasar ese río Jordán y sobre todo de que ya estaba enfrente de Jericó. Y el día de hoy en nuestro capítulo vamos a hablar acerca de Jericó, de que ellos ya se encontraban ahí enfrente, no sabían cuál era el plan de Dios, pero sabían de que ese Dios de amor iba a estar con ellos. Entonces quiero darles un poco de contexto a nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy y expresarles un poquito acerca de qué se trata nuestra lección. Entonces contémosles un poquito acerca de qué fue lo que sucedió. Ya habían cruzado el río Jordán, ya se encontraban allí e incluso había cierto pánico y cierta expectativa de parte del pueblo de Jericó por lo que iba a suceder, porque ya el pueblo de Israel se encontraba acampando en ese lugar y pues obviamente ya habían escuchado acerca del Dios de Israel e incluso ese rey, cuenta la historia, de que se encontraba expectante a qué era eso que iba a suceder. E incluso decía de que mandó a capturar a esos espías que habían mandado de parte del pueblo de Israel. Entonces, cuéntame un poquito acerca de qué era eso tan importante e impactante que está ocurriendo en nuestro inverso el día de hoy. Bueno, algo que me llama bastante la atención y es el hecho de que mencionamos el pasado frente a esta muralla en Jericó, ¿cierto? Lo que ellos habían presenciado antes de poder, digamos, encontrarse en este campamento había sido un milagro muy grande, que era el paso que habían podido tener a través de estas aguas peligrosas del Jordán y ellos estaban ahora como a la expectativa acerca de qué iba a ocurrir, por qué tenían que tomar tanto tiempo, porque si Dios había sido de pronto tan grande y poderoso para dejarlos pasar por el Jordán, no había sido igual de rápido para que ellos pudieran atravesar estas murallas. Y es una pregunta que me hice constantemente mientras estudiaba la lección también. Así es. Y sabes, antes de que de pronto hables un poquito, Cris, me gusta lo que hablas tú porque muchas veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Tenemos nuestras propias murallas de Jericó y decimos por qué Dios no actúa de forma inmediata, sino que nos hace ese proceso de las 7 vueltas y todo ello que le iba a generar al pueblo de Israel. Entonces, muchas veces nos preguntamos eso, pero en realidad ese Dios desea hacer un proceso en nosotros y muchas veces esa graduación de la escuela o colegio de Dios es un arduo aprendizaje, pero al final vamos a tener un gran mérito. Entonces, cuéntame un poquito acerca de esa lección tan importante que nos genera en nuestro inverso. Sí, algo muy interesante que venía reflexionando sobre lo que estaban diciendo ahorita es ver cómo a pesar de que el pueblo había vivido una experiencia antes de fe, que había probado de alguna manera su fe, había podido probar cuál era el Dios verdadero, cuál era el Dios que estaba de parte de ellos se encuentran con una situación nueva, diferente, un nuevo reto, una nueva circunstancia muy diferente de cruzar un mar, quizás relacionado también con ejército, con angustia, con dificultad, con lo imposible, con sus realidades humanas, con que habían niños, habían ancianas, habían jóvenes, adultos. Es encontrarse con una muralla inmensa y decir, bueno, ya cruzamos el mar, vimos un milagro, pero ¿y aquí qué procede? ¿Cuál es el milagro que toca aquí? Me podría yo preguntar en una circunstancia de esas. Y es muy interesante porque no se podía comparar, por más de que se requiriera de un milagro, no se podía comparar la situación con la otra. Era algo completamente nuevo que generaba para el pueblo en ese entonces quizás mucha angustia. Y yo siento que eso es algo que nos pasa mucho a nosotros porque uno vive una experiencia de fe grande, poderosa, pero luego llega un nuevo reto y es como si todo fuera nuevo, como si empezaras de ceros. A veces se siente de esa manera, todo es muy fresco y uno dice, ¿y aquí qué hago? ¿Qué procede? Totalmente. Bueno, entonces estamos allí de que ellos ya están enfrente, incluso tú mencionabas de que es una prueba de fe muy grande y yo digo que nosotros como líderes nos suele pasar eso, las pruebas de fe, donde nos vemos como
como ese reto que se nos presenta diariamente. Y eso era lo que le pasaba a Josué. Él estaba siendo retado, o sea, hasta el pueblo de Israel, de que sí iba a presentar una prueba bastante grande, pero vemos a Josué, la otra cara de la moneda. Josué allí que estaba recién dirigiendo un pueblo y se le presenta semejante prueba tan grande. Entonces vemos cómo allí la lección en el inverso nos presenta de que llega un soldado y en realidad es un ángel. Y entonces ese ángel le dice, venga, yo no vengo, o sea, Josué asustado le dice, venga, ¿usted es del equipo contrario o es de aquí? Entonces le dice como, no, 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 venga, yo no vengo ni de allá ni de acá, yo soy del ejército de Dios. ¿Se imaginan que ustedes un ángel se les aparezca y les diga eso? Eso es una gran muestra de que va a estar acompañándolos. Entonces cuéntenme un poquito más acerca de eso. De hecho, ahora que mencionas al comandante del ejército del Señor, que es así como lo relata la Biblia, es que podemos darnos cuenta de cómo Dios les mostraba que Él iba a estar allí al frente de su pueblo. Porque de repente pensamos que se trata de nuestros propios méritos, lo que podemos hacer a través de nuestras propias fuerzas, y nos olvidamos de que para poder atravesar estos aparentes desafíos imposibles, necesitamos al Dios de lo imposible, al Dios que va a estar enfrente de nosotros, que va a estar guiándonos y que va a pelear por nosotros, ya que como le dice el Salmo 37, somos nosotros quienes encomendamos en el Señor nuestros caminos y es Él quien va a obrar por nosotros. Así es. La situación de José era imposible, era una situación muy nueva, estamos hablando de un joven, estamos hablando de una persona que no tenía mucha experiencia, no creo que fuera un gran soldado tampoco. Se encuentra con una situación de que de por sí pelear con un ejército o invadir una ciudad y como tomarla debe ser bien difícil para alguien nuevo en una situación que está reemplazando a un líder. Pero a esto se le suma que se encuentra con esa muralla y se le aparece este ángel y le dice lo que le dice, él se tiene que descalzar, situación también es como un guiño a lo que sucedió también Antes, con Moisés, con la zarza. Entonces encontramos que este ángel le dice básicamente lo que tiene que hacer, pero le da estas instrucciones que le tiene que dar y es como, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr el objetivo? Es como, a mí me lo preguntan y para mí es un absurdo. Si uno lo ve de esa manera es un absurdo. No me dice como, no, mira, por esta muralla tienes que entrar, aquí hay una grieta, por acá se rompe, hay un pasadizo secreto. No, mira, yo no sé cuántas vueltas, toca las trompetas y grita ¿qué? claro. Pero tenemos el contexto de que Dios hacía unas cosas de una manera que uno no podía explicar. Y vemos allí también esa obediencia de Josué, ese sometimiento de alguna manera a lo que se le dice y cómo reconoce la autoridad de Dios. Así es. Y algo que tú mencionabas es ese Dios que es poco convencional y hace milagros inmensamente grandes en nuestras vidas. Entonces vemos de que más adelante les dice que no se preocupe, que el Señor va a pelear por ellos. ¿Por qué sería que esto se iba a presentar? Resulta de que el pueblo de Israel ya había pasado por un proceso y se podía llevar esos méritos y eso no era lo que deseaba. Dios quería obrar un milagro en ellos. Y quiero hacerle una pregunta a Lu específicamente y es, ¿qué éxito podía esperar los israelitas si lucharan contra Jericó, pero sin la ayuda de Dios? Es ¿Qué una éxito? pregunta muy buena. La verdad es que ninguno, porque podemos pasar en diferentes espacios en la historia, en la Biblia, y nos damos cuenta de cómo el hombre, en la medida que trata de llevar a cabo diferentes planes de manera autónoma o como a través de sus propias fuerzas, se encuentra con un muro, se encuentra con una muralla en este caso, y olvidamos que nosotros necesitamos a Dios como nuestro comandante, guiándonos y llevándonos a través de cada uno de esos obstáculos que para nosotros son imposibles, pero nuevamente para Él no. Entonces es como la invitación también de alguna manera de nosotros poder entregarle a Dios nuestras circunstancias difíciles, entregarle a Él nuestras luchas de manera tal que pueda Él obrar en ellas a través de nosotros. Así es. Y sabes, ahorita que tú mencionabas eso, quiero hacer una acotación y es que Dios no quiso que fuera algo ni sangriento, ni algo así como una estrategia militar, sino que por el contrario fuera algo de fe, 100% de fe. Entonces nos muestra un Israel que adoptaba la estrategia de Dios, la abrazaba de tal manera que generaba esa fe en el corazón de ese pueblo. Y yo les quiero preguntar, ¿alguna vez les ha tocado adoptar esa estrategia de Dios en sus vidas, en su liderazgo? Sí, no.
o los puse a pensar referente a eso. Bueno, pues en lo personal no de una manera tan dramática quizás como le pasó al pueblo de Dios en ese entonces, pero sí me he encontrado en circunstancias en las que la lógica me dice que debo actuar de cierta manera, pero que al pedir consejo, al buscar a Dios, personas me terminan dando un consejo, considero yo de parte de Dios, que se sale bastante, mucho, drásticamente de lo que yo pensaba con mi lógica y con mi razón, pero que termina siendo efectivo y que termina de alguna manera anclándose a lo que Dios le enseña a uno en su palabra, que muchas veces se aleja del pensamiento que uno tiene humanamente. A mí me ha pasado de esa manera, no tan drástico como ellos, pero sí. A nadie tan drástico. De hecho, ahora pensándolo, en ocasiones nosotros cuando oramos y le pedimos a Dios que obre en nuestras vidas, que haga algo por nosotros, queremos que lo haga a nuestra forma, que siga nuestros lineamientos, que lo haga en el momento en que yo quiero, como lo necesito, por medio de la persona que quiere. Mejor dicho, ponemos tantos limitantes en el poder de Dios y no nos damos cuenta de la letra pequeña en cada una de las promesas que tenemos en la Biblia. Confía en Dios. ¿Y ese confía en Dios qué significa? Que no voy a confiar en que Él va a ser como yo necesito, como yo quiera, sino como Él sabe que es mejor para mí. Algo muy interesante a notar en la lección es la historia de Rahab. Me parece espectacular porque yo siento que Rahab representa a cada uno de nosotros, básicamente, a ese pecador, a esa persona que está quizás en la condición que humanamente podríamos considerar más vil. Estamos hablando de una prostituta, estamos hablando de una persona que muchos podríamos despreciar o considerar vil, pero eso somos todos, una persona en condición de pecado, y ver cómo en medio de ese pueblo pervertido, esta persona decidió darle la oportunidad de fe a una situación completamente absurda, a permitir a alguien entrar, cuidarle, no sapearle, por así decirlo, para que lo maten, para que los persigan, los maten, eran espías. Esto me parece espectacular porque Dios le da la oportunidad a esta persona en medio de su pecado para que haga parte de un pueblo a través de algo que fue clave para la victoria, que es que los espías pudieran entrar. Así es. De hecho, hay algo que apunté de manera muy, muy literal y es que Rahab es un ejemplo de fe que transforma y salva. Porque de repente tenemos una idea muy encajonada del tipo de personas que actúan en pro de la obra, como estos siervos súper consagrados o personas que mantienen una relación muy estrecha con Dios, pero olvidamos que, como bien lo dice la palabra, Dios va a hacer uso de absolutamente cualquier ser con tal de compartir su palabra, compartir acerca de aquello que nosotros debemos conocer. Y algo que me parece bastante importante relacionado a Rahab es cómo ella, a través de este acto de fe, este salto de fe para con los espías, pudo salvar su vida y la vida de aquellos que la acompañaban, de su familia. Y ahí es cuando comenzamos a pensar en esa salvación por gracia, a salvación por la fe. Cuando nos damos cuenta de que por méritos, si pensamos en Rahab, realmente ella no lo merecía, tal vez ninguno de nosotros lo hacemos, pero debemos recordar que es el creer, el tener ese como salto de fe para con la obra, para con Jesús, y de esa manera aceptar este regalo que es realmente la salvación para nosotros. Perdón, Tatiana, quería decir una pequeña cosita. Es interesante que Luisa menciona que esta persona, Rahab, salva su vida a través de esto, pero ella también la arriesgó. Sí, Y me acuerda ese versículo cuando Jesús dice que el que pretenda salvar su vida, guardar su vida, la perderá, pero el que la entregue, por así decirlo, la salvará. Es como esa paradoja. Ella tuvo primero que por fe arriesgar su vida para poder salvarse, porque si no hubiera hecho eso, pretendiendo salvar su vida, sapear a los espías, si no hubiera hecho eso de esta manera, igual se hubiera muerto. Así es. Y saben, también me gusta mucho un pedazo que describe allí en el inverso, y es que de todas las personas de Jericó, a la que menos posibilidades humanamente hablando, sería la menos candidata para ser salva. Pero miren cómo Dios tiene esas segundas oportunidades. Y esas segundas oportunidades también se las dio a este pueblo de Jericó, pero pues más adelante hablaremos un poquito acerca de ello. Y me gusta porque
también nos relata sobre cómo Josué tuvo un pequeño fallo. ¿Cuál fue ese pequeño fallo de Josué? Más adelante nos lo revela. Y es que se le había olvidado durante todo ese proceso del desierto, habían caminado, habían pasado muchísimas pruebas, pero se les había olvidado la circuncisión. Ya los que habían libertado, aquellas personas que se habían libertado en Egipto, ellos ya estaban circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto, pues no estaban circuncidados. Entonces eso era como una prueba, era como un pacto que se le había hecho desde Abraham con Dios y era algo que debía seguir en pie, ese relacionamiento con Dios. Entonces debía de retomar esa pequeña demostración de amor hacia Dios. Y más adelante él dice de que ambas partes, al ser fieles, pues obviamente iba a dar un excelente resultado y era la victoria. Mm. Así es, amén. Ok. Bueno, cuando tocas el aspecto de la circuncisión, en ocasiones llegamos a rozar el cumplir con algo únicamente porque es debido. Pero olvidamos que detrás de este compromiso entre Dios y su pueblo estaba también una preparación, en este caso para la batalla, una preparación en mente y cuerpo del pueblo de Israel para poder acercarse a este acto divino de Dios, que empezaba con cada uno de los milagros que llevó a cabo en sus vidas con el fin de que ellos pudieran tener esta tierra prometida. Entonces es darnos cuenta de nosotros como Dios nos entrega una cantidad muy grande de cosas, nos ayuda constantemente y nos pide algo muy pequeño y aún así lo dejamos por fuera, se nos pasa. De repente ya no es tan importante, pero debemos tener presente que, como bien dije hace un momento, no obedecemos a Dios porque nos toca. Lo hacemos primero porque lo amamos y segundo porque es lo debido. Es importante resaltar que la circuncisión representaba de alguna manera esa consagración del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios reconoció que el método que iba a usar para la victoria no era un método humano. Y como el método que se iba a usar para la victoria, porque ya se había decidido obedecer el método que Dios había propuesto para su pueblo, debían de reconocer no solamente el método, sino la forma, el contexto, todo. Porque ¿cómo puede pretender, por ejemplo, uno como ser humano, que Dios te dé la victoria y te respalde, pero no te consagras a Él? ¿Cómo puedes pretender que Dios esté delante de ti como promete en su palabra si tú no lo reconoces a Él consagrándote a Él? En este caso, la circuncisión representaba ese acto de consagración y de reconocimiento de quién es su Dios, no solamente de obediencia, sino de reconocimiento. Entonces, claro, se acordó tarde Josué, dijo como, uy, pilas, esto es re importante, y al final, pues, se le pasa allí ese pequeño errorcito. Yo no sé si Dios fue de pronto un poco condescendiente con él, lo entendió, la presión del momento. La batalla. Sí, Sí. Bueno, y también vemos lo importante que se presenta y es la Pascua, de que era un ritual especial para recordarle a estas generaciones que ese Dios los protegió en el pasado y que los sigue protegiendo en el presente. Y a nosotros obviamente nos protege en este momento. Entonces vemos cómo tenían los bordes de sus puertas, todo ello, para poder reflejar de que en realidad ese ángel en algún momento, ese ángel destructor, pues no pasó y los destruyó, valga la redundancia. Entonces, pues obviamente eso mismo era para dejar en la memoria de estas personitas de ese entonces marcada de aquella promesa que Dios les había hecho. Y más adelante encontramos la consagración. Era necesaria también en ese entonces, pero en nuestra vida actual también es necesario. Y algo que tú mencionabas muy importante, Luisa, era que para poder enfrentarse a esa batalla tenían que estar limpios por completo. Entonces, por eso tenían que hacer su pacto, su renovación de pacto, por eso tenían que hacer esto tan bonito y especial. Y nosotros en nuestra actualidad también debemos hacer una purificación diaria de nuestro carácter. Entonces vemos todo ello tan importante que nos refleja y sobre todo que más adelante yo les mencionaba de que sí, Conrad fue muy condescendiente, ya sucedió todo esto, a Rad se le salvó, hizo todo esto, pero ya nos encontramos allí, Cris. Nos encontramos en este momento donde estamos en Jericó y Dios les va a cumplir esa promesa. Ya están en el día número 7.
Y entonces ya han dado las vueltas, ya han pasado por allí, algo como tú decías, un poco ilógico, de un Dios poco convencional, ya han dado las vueltas durante los 6 días, llega el séptimo día, allí el pueblo que está dentro de las murallas está expectante a ver qué es lo que va a suceder, un poco ansioso porque han escuchado de ese Dios que les abrió el mar en dos, ese Dios que les abrió un río en dos, ese Dios que les mandó pan del cielo, y entonces dicen, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces ya están en la última vuelta, sucede todo ello y se les había dado unas instrucciones específicas, y quiero recordar así como abuelo de pájaro, y es que tocaban los cuernos y las bocinas y las trompetas y los sacerdotes que portaban el arca del pacto tenían que hacer todo este recorrido. Detrás de ello habían unas largas filas llenas de soldados y tenían que pasar a través de las murallas, una vez al día, durante 6 días. Y al séptimo día tenían que dar las 7 vueltas completas y al terminar hacían sonar las trompetas y todos los instrumentos que les mencioné y los soldados gritaban y ¡pum! Las murallas caían. Qué ilógico suena, ¿verdad? Pero eso iba a ocurrir. Entonces ya se encuentran allí, está esa adrenalina y ya sabemos que tenemos que gritar. Entonces los sacerdotes tocan todos estos instrumentos y gritan y las murallas caen. Pero no cayó una sola muralla. Quedó una paradita. ¿La de quién era? La de Ra, aquella que se notaba que por allí sobresalía un cordón rojo, ¿verdad? Entonces vemos cómo después de todo este proceso, ese Dios de misericordia le había dado mucho tiempo al pueblo que se encontraba allí detrás de esas murallas, les había dado mucho espacio para que se pudieran arrepentir, porque lastimosamente tenían un paganismo vil y aparte de eso eran degradantes, tenían una degradación sexual y en todos los sentidos. Entonces podemos observar cómo este pueblo, lastimosamente, conociendo a ese Dios de Israel, no se había arrepentido. Entonces quiero que me cuenten un poquito acerca de eso para poder ir ya culminando con nuestro estudio del inverso. Bueno, algo que a mí me fascinó de esta escena, cómo se relata tanto en el inverso como en la palabra de Dios, cuando ellos terminan la séptima vuelta y antes de que el pueblo incluso logre gritar, comenzar como ese grito de júbilo, Josué les grita, dice, griten con todas sus fuerzas, Dios ya nos ha entregado la ciudad. Cuando yo leí eso, yo sentí como que mi mente, uf, porque no habían caído las murallas aún. Técnicamente no habían terminado el ciclo de procesos que debían llevar. El pueblo todavía no había gritado, pero ya se tenían la certeza de que Dios les había entregado la ciudad. Cuando yo leí esto sentí una emoción tan grande como que yo sentí que yo era parte del pueblo gritando ahí, yo sé. Y de repente uno como que olvida que a través de estas cosas tan extrañas que debemos llevar a cabo, bueno, que el pueblo llevó a cabo para poder tener esta tierra prometida, estaba a través de cada una de ellas la grandeza de Dios. Y ver uno que es tan grande su poder, es tan magnífico lo que Él hizo en la vida de ellos, que ya tenían la certeza absoluta de que aún sin haber caído las murallas aún, ya tenían la ciudad. Ya la ciudad se les había sido entregado por Dios. Qué bonito, yo tenía una idea en mi mente, pero me metí en la idea de Luisa y me metí en la película, grité por dentro, o sea, fue genial. Sí, es increíble ver cómo sucedió esto, cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, cómo salva a esta mujer, cómo le entrega la ciudad a este pueblo y pues de allí para adelante se seguirá desarrollando la historia. Pero creo que es una enseñanza maravillosa para nosotros de entender lo que venimos diciendo desde el principio. Dios obra de maneras que no podemos explicar, todos tenemos nuestra muralla que nos obstaculiza el objetivo que queremos lograr, pero Dios es el que nos da la victoria. Nosotros solos no podemos obtener la victoria. Y es importante que nosotros reconozcamos esto en cada parte del proceso que tenemos y creo que la enseñanza que yo me llevo al final, como mentalizarme a que cuando algo se presente, es Dios quien va adelante, no sé cuántas vueltas me va a poner a dar, no sé cuántas trompetas, cornetas y gritos me va a tocar hacer, pero haré, como Luisa narraba que Josué dijo, haré eso tal cual antes de que suceda, declararé por fe, Dios me ha dado la victoria. Amén. Sí.
Entonces, ya para terminar, chicos, quiero que recordemos aquellas cosas que en nuestra vida de pronto no se encuentran muy bien y nos alejan de Dios y nos evitan de que de pronto esas murallas que están enfrente de nosotros y vemos imposibles, podamos vencerlas. Entonces, esa es la invitación en esta oportunidad del estudio del inverso y sobre todo a que sigan viendo nuestro inverso cada 8 días y se conecten muchísimo con nosotros. Estaremos leyendo los comentarios. Dios les bendiga un montón. Y recuerden suscribirse, darle like y estar atentos a las notificaciones. Chao, nos vemos.